abre tu Biblia en el libro de Hebreos y hoy vamos a estrenar orador. Yo voy a darle la bienvenida a Luis. Pasa en este momento y ¿por qué no le das un aplauso al Señor agradeciendo su vida? Hola iglesia, buenas noches, que Dios les bendiga. Pues gracias a Dios por el privilegio de poder compartir su palabra, de poder estar aquí delante de ustedes y pues todos unidos como el cuerpo de Cristo, poder aprender, porque bueno, a la hora que uno está compartiendo, uno está aprendiendo, a la hora que uno está hablando con el Señor en esos tiempos de intimidad para preparar la palabra, pues el Señor nos enseña primero a nosotros. Entonces para mí es un gozo, de verdad que estoy un poco nervioso, pero ténganme paciencia. Pues vamos a abrir, como dijo el pastor Rafa, nuestra Biblia. Si trajiste tu Biblia, ábrela, si no, pues por ahí a lo mejor van a estar en el libro de Hebreos capítulo 8, versículo del 1 al 13. Y el título de este mensaje es Cristo como mediador de un nuevo pacto. Cristo como mediador de ese nuevo pacto. Todos sabemos que en el Antiguo Testamento había un tabernáculo que el Señor le mandó a Moisés en el monte Sinaí que se iba a construir. ¿Para qué? Fue donde le dio las leyes y fue donde le dio la instrucción de que se construyera este tabernáculo para ofrecer sacrificio delante de Dios, para que nuestros pecados, los pecados del pueblo de Israel y a todos aquellos que se acercaran al pueblo de Israel y se acercaran a Dios, fueran perdonados, que sus pecados fueran perdonados, porque hay pecado en nosotros. Entonces podemos ver ahora a Cristo como ese nuevo mediador, pero vamos a leer lo que nos dice Hebreos 1 al 8. Perdón, estoy en... Ok. Dice, en resumen, lo que venimos diciendo es esto: tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del lugar santísimo y del verdadero tabernáculo, que levantó el Señor y no el hombre. Dice, en resumen, lo que venimos diciendo de esto, tenemos tal sumo sacerdote que se sentó a la diestra del trono de la majestad. Y esto, en este versículo estaba meditando lo que el Señor nos estaba diciendo y es que lo da de una manera muy descriptiva. Dice que Él se sentó a la diestra de la majestad. En el Antiguo Testamento nos hablan del tabernáculo y el tabernáculo no tenía dónde se sentara. El sumo sacerdote no tenía dónde sentarse. ¿Sabes por qué? Porque el sacrificio era constante. Porque la expiación por nuestros pecados era constante. Todos los días traían animales para sacrificarse, pero una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo donde ofrecía expiación por los pecados del pueblo. Y solamente el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo. No podría entrar cualquiera de los servidores, sino el sumo sacerdote tenía que ofrecer primero por él sacrificio. Ofrecer sacrificio por sus pecados y después de esto entrar. Entonces aquí nos está diciendo que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre con autoridad. ¿Sabes por qué está sentado? Porque terminaron los sacrificios. Porque el sacrificio de Cristo fue superior. El sacrificio de Cristo fue con excelencia. El sacrificio de Cristo una vez y para siempre. Dice la palabra de Dios que Él pagó por nuestros pecados. Ahora ya no tienen que hacerse estos nuevos sacrificios. Ya no tenemos que estar viviendo en el tiempo de antes, donde si volvíamos a pecar, se tenía que volver a sacrificar. Ahora estamos viviendo un tiempo que se llama de gracia. El tiempo de la gracia de Dios. Porque por gracia sois salvos, dice la palabra de Dios. Por la gracia de Dios, porque Cristo pagó por nuestros pecados. Dice, porque todo sumo sacerdote es puesto para ofrecer ofrenda y sacrificio. De ahí que era necesario que Él también tuviera algo que ofrecer. Y claro, algo que ofrecer. Él ofreció su vida como sacrificio. Dice, si estuviera sobre la tierra ni siquiera sería sacerdote, porque ya hay sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Dice, ellos sirven a lo que fue figura y sombra
de las cosas celestiales, como se le había advertido a Moisés cuando estaba por construir el tabernáculo, diciendo: mira, harás todas estas cosas conforme al modelo que se te ha sido mostrado en el monte. Entonces podemos ver cómo Cristo es ese sumo sacerdote que venimos viendo que Cristo era ese sumo sacerdote, pero que Él entregó su vida por nosotros, que Él pagó por nuestros pecados, que Él entró al lugar santísimo y que delante del trono de la gracia Él fue quien pagó por nuestros pecados. Y en el 6, vamos a ver, Hebreos 8:6 dice: pero ahora Jesús ha alcanzado un ministerio sacerdotal tanto más excelente, por cuanto Él es el mediador de un pacto superior que ha sido establecido sobre promesas superiores. La palabra de Dios nos está diciendo que Él es el mediador de un nuevo pacto sobre promesas superiores. Él es ese mediador. Él es ese Dios. La palabra mediador quiere decir que nos ha reconciliado con Dios. Anteriormente el sumo sacerdote tenía que estar entrando, pero Jesucristo nos reconcilió. Cuando Él murió en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. Y las vestiduras o el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, dice que ese velo se rasgó, ese velo se quitó, fue apartado. ¿Sabes por qué? Porque Cristo lo quitó por su sangre derramada. Ahora Él es el mediador de ese nuevo pacto. Ahora Él es el mediador de ese pacto eterno. Es un pacto eterno que el Señor hizo con nosotros. Nosotros los hombres no podemos pactar con Dios, pero Él pactó con los hombres. Él entregó su vida. Él se entregó a sí mismo como ese mediador que nos ha salvado. Dice, Él se entregó como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Dice, y el ministerio de Dios, Él echó fuera definitivamente el pecado, lo que ningún sacerdote había podido lograr, Él lo hizo. Dice, pero es un mejor pacto, un pacto de gracia y no de obras. Anteriormente no es que fuera salvos por las obras, sino por la fe. Pero la ley apuntaba a que teníamos que caminar haciendo obras, haciendo sacrificios, haciendo rituales, presentando tantas cosas, pero ahora Él las presentó. Ya no es por las obras, es por Cristo, por la gracia de Dios que somos salvos, porque ahora podemos estar delante de Él. ¿Y cómo recibimos esto? Lo recibimos por la fe. Dice la palabra de Dios que a todo aquel que en Él cree, dice, no se pierde, mas tenga vida eterna. Entonces Él es el sacrificio perfecto. Ahora podemos acercarnos confiadamente, dice su palabra, al trono de la gracia por medio de aquel que nos amó, aquel que pagó por nuestros pecados, aquel que nos ha limpiado una vez y para siempre. El Señor Jesucristo, que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Dice su palabra, dice mejores promesas. Él dijo que estaría con nosotros. Su palabra dice que Él estaría con nosotros. Su palabra dice que no nos abandonaría, que no seríamos como esos hijos huérfanos. A lo mejor tú no has creído en Jesucristo, a lo mejor ya creíste en Jesucristo, pero sabes que el Señor prometió estar con nosotros. Ya no es como un sacerdote que ofrecía ese sacrificio. Ya no es como a lo mejor alguien que nada más te aconseja, sino es que Cristo te aconseja, sino es que Cristo está con nosotros, sino es que el Señor, Dios dijo que iba a estar con nosotros, que Él iba a habitar con nosotros. Y podemos ver eso, el cumplimiento de esa promesa. Podemos ver que es el Espíritu Santo. Podemos buscar en Efesios 1, 13, 14. Efesios 1. Ok, gracias. Ok, dice, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, dice, y habiendo creído, dice, en Él fueron sellados con el Espíritu Santo,
que había sido prometido. El Espíritu Santo había sido prometido. La palabra de Dios dice que cuando tú pones tu fe y tu confianza en el Señor, el Espíritu Santo viene sobre nosotros. El Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros y somos sellados por Él. Somos llenos de su presencia y somos capacitados y desarrollados, porque no me van a dejar mentir. Conocemos a Cristo, creemos en Cristo, y luego ¿qué sigue? ¿No? ¿Y luego qué sigue? Seguimos viviendo en esta tierra, seguimos estando aquí. Entonces el Señor, a través de su palabra, nos instruye, nos capacita, y el Espíritu Santo trae convicción a nuestro corazón de que Él es el Dios verdadero. El Espíritu Santo nos ayuda a predicar su evangelio con denuedo. El Espíritu Santo nos llena y nos lleva a más de Cristo, a conocerlo más a Él. Mientras estemos en esta tierra, mientras vivamos en este lugar, necesitamos ser desarrollados. Hablábamos ahorita orábamos ahorita desde el primer punto, que como iglesia tenemos que ser como desarrollados. ¿Desarrollados en qué? En el conocimiento de Cristo, lo que Él desea. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que desea para nosotros? ¿Qué es lo que Él quiere para nosotros? Claro, quiere nuestra salvación. Claro, Él vino como ese pacto superior a darnos vida y vida en abundancia, dice su palabra. Dice, pero no se queda ahí. ¿Cuántas veces nosotros tenemos que aprender? Yo creo que todos los días tenemos que aprender cómo dirigirnos, cómo caminar bajo la autoridad de Dios. ¿Cuántas veces has tenido duda de esto cómo se hace o esto qué? Entonces el Señor nos enseña, nos instruye, y el Espíritu Santo de Dios nos capacita. Ahora vamos a ver unos puntos prácticos. Estamos viendo al Señor como el mediador de ese nuevo pacto. Vemos que en Él se cumple toda la ley, porque Él fue quien pagó por nuestros pecados. Pero ahora vamos a ver unos consejos prácticos que Él nos ha dejado para permanecer en Él. Y vamos a ver, yo sé que ya has leído el Evangelio de Juan y has escuchado de los yo soy de Jesús. Vamos a ver algunos puntos sobre los yo soy de Jesús. Y el primer punto, si estás anotando, anótalo, dice: yo soy el pan de vida. Nuestro Señor Jesucristo, como ese mediador, cuando Él estuvo en la tierra, en su ministerio, una de las cosas que Él nos dijo es yo soy el pan de vida. Implícitamente nos está diciendo, te tienes que alimentar de mí. ¿Y cómo es alimentarnos de Cristo? ¿Cómo es alimentarnos de Jesús? ¿Sabes? La palabra de Dios también nos dice, en Mateo 4, 1 al 4, está hablando de cuando Jesús fue tentado, y dice que tenía 40 días que no comía, y el Satanás vino a tentarlo, y que le dijo: si eres el Hijo de Dios, si eres Dios, convierte estas piedras en panes. ¿Y qué dijo él? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que provenga de Dios. Porque su palabra nos da vida, porque su palabra espiritual nos sostiene, porque su palabra aquí escrita nos ayuda a vivir bajo su autoridad. Entonces aquí la pregunta es: ¿de qué te estás alimentando? ¿O cómo te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de las redes sociales? ¿Qué dicen, no sé, los nutriólogos o los doctores que dicen? ¿Eres lo que comes? ¿No? Algo así he escuchado que dicen, eres lo que comes y vas a padecer de lo que te alimentas, ¿sí o no? Y también podemos decir que un dicho que tenemos los mexicanos que dice que entre lobos anda, aullar se enseña. ¿Qué quiere decir? Que de lo que te estés alimentando, si te estás alimentando de redes sociales todo el día, si te estás alimentando de videos, de videojuegos, si te estás alimentando de todas estas cosas, eso vas a producir, eso vas a hacer. Entonces, si Dios se está presentando como el pan de vida, si el Señor se está presentando como ese mediador, como ese sumo sacerdote que ya pagó por nuestros pecados, ¿qué estás haciendo para conocerlo más a Él? ¿Cómo estamos viviendo? ¿De qué te estás alimentando? ¿Qué nos estamos alimentando todos los días? Sí, dice, el que se alimenta de mí, el que viene a mí, dice, no tendrá hambre jamás y no tendrá sed jamás. Él nos sacía, Él nos va a saciar, Él nos va a llenar con su Espíritu Santo, Él nos va a llenar de su palabra. Pero nos va a llenar viendo videos. Creo que nos va a llenar cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando estamos meditando en su palabra, cuando estamos caminando conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que alimentarnos del Señor.
¿Cómo estamos en la mañana con nuestros devocionales, en la tarde con nuestros devocionales? ¿Cómo nos estamos acercando para ser alimentados por el Señor? ¿Sabes? Él es el mediador de ese nuevo pacto. Una de las cosas que yo siempre pienso y yo digo, yo no me imagino a Jesús diciendo estas palabras: yo soy el pan de vida, de una manera simple, así como de, pues si te quieres alimentar de mí está bien, si no, no te preocupes. Sé un cristiano, perdón que lo diga así, pero puede ser un cristiano desnutrido, o sé un cristiano que pues piensas que estás en el Señor, pero a lo mejor, ahorita vamos a ver ese punto, pero a lo mejor estamos separados de Él. Él es el pan de vida. Yo no me imagino a Cristo en esa cruz diciendo: perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Yo no me imagino que Él se estaba riendo o que Él estaba gozoso, así como de, ay sí, qué chido. Él dijo: si es posible que esta copa pase de mí, que pase, pero que se haga tu voluntad. Él estaba orando de esta manera. ¿Cómo nos estamos alimentando, iglesia? ¿Cómo estamos viviendo todos los días? ¿Cuál es tu alimento? ¿Qué es tu descanso? ¿Qué es lo que te está saciando todos los días? Yo creo que esto nos tiene que llevar a examinar nuestro corazón, a meditar. El Salmo 139, creo que es 23, 24, dice: examina a Dios mi corazón. ¿De qué está lleno tu corazón? Si el Señor viniera hoy, ¿qué encontraría ahí? ¿Videos, videojuegos? ¿Qué encontraría? A lo mejor decimos: pues yo ya oré, hice la confesión de fe y pues yo ya soy salvo. Creo que no es así. Tenemos que darnos cuenta que Él es el mediador de ese nuevo pacto, que Él es el Señor que padeció en esa cruz y murió por nuestros pecados, que cuando Él vino no estaba jugando, no estaba bromeando, que cuando Él vino de verdad nos amó de tal manera que dio su vida. ¿Cómo estamos respondiendo en eso todos los días? ¿Cómo estamos viviendo? Cuida de lo que te estás alimentando. Dice la palabra de Dios también en el Proverbios, ¿crees? 4:23. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Cómo estás guardando tu corazón? ¿O de qué lo estás llenando? ¿De relaciones que no son agradables a Dios? No sé, cada uno de nosotros, cuando venimos a la presencia de Dios, podemos ser examinados. ¿Cómo estamos viviendo ese pacto que Dios hizo? ¿Cómo estamos viviendo lo que el Señor ha hecho por nosotros? Creo que nos debe de despertar, de decir: ¿qué onda con mi vida? ¿Cómo estoy aquí delante de Él? Vamos a pasar al segundo punto. Y dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes? A los primeros cristianos no se les conocía como cristianos, literalmente. Se les conocía como los del camino. Porque literalmente había una diferenciación de que ellos estaban caminando de una manera diferente, valga la redundancia. Estaban caminando de una manera diferente a la que todo el mundo caminaba, a la que el judaísmo o las otras religiones estaban caminando. Y el Señor se presenta en esta parte como: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, ¿cuál es el camino que estás caminando? ¿Cómo estás caminando todos los días? ¿Cómo estás delante de la presencia de Dios? ¿Estás caminando con los ojos puestos en Cristo? ¿Estás caminando con los ojos puestos en Él? Dice su palabra que pongamos los ojos puestos en Él, en el autor y consumador de la fe, puestos los ojos en Jesús. Caminemos conforme a su voluntad. Su palabra aquí escrita no la dejó nada más como historias, como algo de que puedes leer todos los días y decir: órale, pues está chida esta historia, pues fíjate cómo Jesús actuó. No. Cuando el Señor nos está diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, muchas personas allá afuera dicen: no, pero pues todos los caminos pueden llegar a Dios. Y no es cierto, no es cierto. Por eso su palabra es importante que la leas, que te alimentes de ella. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por mí. Está diciendo implícitamente: necesitas caminar por este camino. Necesitas vivir en el camino. Necesitas vivir como cristiano. Necesitas vivir como hijo restaurado, como ese hijo que realmente recibió a Cristo.
¿Cómo estás caminando? ¿Cuál es el camino que estás caminando? Nuestra mente, sabes, es es tan grande y es tan ágil nuestro pecado que podemos decir, no, yo estoy caminando bien. No, yo sí, en la mañana oro y no, yo sí. Y muchas veces nos podemos estar engañando a nosotros, porque nuestra palabra dice una cosa, pero en nuestras acciones, o sea, la forma de andar, nos dice realmente quiénes somos y cómo estamos delante de Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo el Señor. Promesas que el Señor dejó es que estaría con nosotros. El Espíritu Santo nos va a enseñar, vamos a aprender a discernir. El Espíritu Santo nos va a ayudar a discernir el Evangelio, a caminar por ese camino que Él ya trazó, el camino de Cristo. Camina conforme a la voluntad de Dios. Y si no has caminado conforme a la voluntad de Dios, empieza hoy a caminar conforme a la voluntad de Dios. Si no has recibido lo que el Señor tiene para tu vida, y puedes recibir lo que Dios tiene para tu vida, camina conforme a la voluntad de Cristo. Aprendamos a caminar todos los días bajo su autoridad. Y vamos a ver también otro, no quiero decir como consejo práctico, sino la palabra de Dios práctica. Vamos a ver Juan 15:5 y dice: yo soy la vid. Yo soy la vid. Vamos a Juan 15:5, el Evangelio de San Juan. Ok, 15:5. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada podéis hacer. El Señor cuando nos habla de esta manera, dice que yo soy la vid y ustedes los pámpanos. La palabra de Dios nos está enseñando que Él es el tronco y que nosotros somos las ramas de ese tronco. Entonces, si yo corto la rama de este tronco, si yo corto esta rama de lo que lo sustenta, si yo corto esa rama de quien está ahí, ¿tú crees que va a poder sobrevivir? No, se va a morir. Yo soy la vid verdadera. Dice que unidos a Él, solo permaneciendo en Él, es que vamos a poder vivir bajo su autoridad. Caminando de esta manera, en ese camino, es que vamos a poder caminar conforme a su voluntad todos los días, pero unidos a Él. ¿Y cómo estamos unidos a Él? Como lo vimos anteriormente, alimentándonos, porque Él es el pan de vida, alimentándonos de Él, caminando conforme a su voluntad. Bueno, yo anoté estos dos versículos y creo que, bueno, en lo personal me enseñaron cómo muchas veces podemos incluso tener años en la iglesia, estar en la iglesia y podemos decir, no, pues yo estoy adherido a la iglesia, sí, yo estoy caminando conforme a la voluntad de Dios, pero creo que es algo que el Señor me llamó y me exhortó y es Apocalipsis 2, 4, 5. El Apocalipsis capítulo 2, cuatro y 5. Ya lo tienen ahí, déjame lo busco, porque yo estoy pasando. Ah. Ok, Apocalipsis 4, 2, del 4 y 5 dice: sin embargo tengo algo contra ti, dice que has dejado tu primer amor. Y cuando estaba leyendo sobre el yo soy la vid verdadera, y que permanezcamos unidos a Él, me vino a la mente este versículo. Y muchas veces podemos estar en la iglesia y podemos estar, como les decía, como les estaba diciendo el Señor a las iglesias, y le estaba diciendo: conozco que diezmas, que honras, que esto, que caminas de esta manera, que estás así, que estás así, pero dice: pero tengo algo contra ti. Dice que has dejado tu primer amor. Muchas veces nos podemos acostumbrar a hacer iglesia,
Muchas veces podemos estar tan acostumbrados a estar aquí que no nos damos cuenta que hemos dejado nuestro primer amor. Hemos dejado, que dice, tengo algo en contra de ti. Estoy en contra de que tienes esto, que has dejado tu primer amor. Has dejado de deleitarte a los pies de Cristo. Has dejado de orar, has dejado ese primer amor. No sé, cuando llegaste a los pies de Cristo, cuando querías predicar el evangelio, cuando querías hacer un montón de cosas para Cristo, cuando querías, te sentías libre porque, ¿sabes? El pecado, la esclavitud, las cadenas que te tenían atado fueron quitadas por Cristo. Y te sentías libre y ahora querías servirle y querías hacer un montón de cosas. Pero después pasa el tiempo y muchas veces sucede que dejamos nuestro primer amor, que dejamos de deleitarnos en Cristo, que dejamos de seguir a Cristo, que dejamos de estar unidos a la vid verdadera. ¿Cómo es esto? A veces que podemos estar en la iglesia y nuestra mente puede estar lejos, en otro lado. A veces podemos estar aquí alabando al Señor con las alabanzas aprendidas y nuestros pensamientos están en otra parte, están en el trabajo, están en tantos otros lugares, menos en Cristo, en aquel sumo sacerdote que pagó por nuestros pecados. Podemos estar separados de Dios. Y cada uno de estos tiene una pregunta: ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo estás? ¿Estás añadido? ¿Estás siendo alimentado por el Señor? El Señor es nuestro pan de vida. Él es nuestro mediador, de verdad. ¿Estamos caminando en el camino correcto o nos estamos acoplando, amoldando a una vida nada más de iglesia? A una vida nada más que encajona estas cuatro paredes. A lo mejor decimos, bueno, pues yo vengo los miércoles y vengo los domingos, y es que es lo mismo que dice la palabra de Dios. Dice, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Y podemos estar viviendo de esta manera. Examina tu corazón, que nuestro corazón hoy sea examinado, que nuestra mente, que todo lo que somos, que todo lo que practicamos, que todo lo que hacemos hoy pueda ser examinado por aquel que pagó por nuestros pecados. Que su Espíritu Santo tenga nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos llene, que seamos desarrollados y capacitados en Él. Él es el mediador de ese nuevo pacto. Él nos dio esas promesas de que iba a estar con nosotros. Él es el Dios verdadero. Pero claro, a la hora que el Señor te está diciendo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, te está diciendo, tienes que caminar por este camino, tienes que alimentarte de esto y tienes que permanecer unido a mí, porque separado de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, de verdad que es nada. O estamos con Él o no estamos con Él. O hemos nacido de nuevo o no hemos nacido de nuevo. Examina tu corazón, medita en eso. Llévate estos versículos de tarea, estúdialos cuando llegues otra vez a tu casa y ve lo que el Señor nos ha querido decir. Y también vamos a ver, por último dice, yo soy el buen pastor. Señor, nuestro Señor Jesucristo es nuestro buen pastor. Vamos a Juan, capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11. Capítulo 10, versículo 11. Juan 10, 11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, en el 12, pero el asalariado que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye, y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Y el 14 dice otra vez, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y de esta misma manera me estaba llamando el Señor. Dice que Él conoce a sus ovejas y que sus ovejas lo conocen.
que Él es el buen pastor. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que Él es el que nos iba a guiar, que Él es el que nos guía. ¿Sabes? El Señor nos compara con ovejas. Las ovejas necesitan ser arreadas. Las ovejas necesitan ser llevadas a aguas tranquilas, porque si no, no toman agua. Las ovejas necesitan ir a lugares de descanso, porque si no, pueden estar comiendo lo que comen, les hace daño. Las ovejas, y nos compara el Señor de esa manera, y muchas veces así somos nosotros. Si no nos estamos alimentando del Señor, si no estamos siendo guiados por el Señor, si no estamos siendo tratados en nuestro corazón, en nuestro pecado por el Señor, lo más probable que suceda con nuestra vida es que vivamos una vida donde pensamos que estamos en Él, pero estamos separados de Él. Donde pensamos que estamos caminando conforme a su voluntad, pero estamos lejos de quién es Él. Entonces Dios, como ese mediador de ese nuevo pacto, nos deja su palabra para conocerlo a Él, para saber quién es Él. Él ya pagó por nuestros pecados, pero ahora nos dice, ¿sabes qué? Yo soy el pan de vida, yo soy el camino a la verdad y la vida. Y nos da una serie de consejos, nos da su palabra, nos dice muchas cosas y nos habla para saber cómo vamos a vivir mientras estemos en este lugar. Él es tu buen pastor, Él es el Señor. O a lo mejor no has tomado esa decisión de seguir a Cristo, a lo mejor no has rendido tu vida a Cristo, a lo mejor estás dudando, a lo mejor, no sé, Él es, y a lo mejor Él no es tu Señor aún. Pero ¿sabes qué? Ven a los pies de Cristo. Él es el buen pastor, Él te quiere guiar, Él te quiere llevar por esos caminos y ese camino de salvación. Lo más importante que el Señor desea hacer en nosotros no es muchas veces traer sanidad, no es traer todas estas cosas a veces que nosotros necesitamos materialmente. Lo que Él quiere es que tú le conozcas a Él, que seas salvo, que realmente sepas quién es Él. Dice la palabra de Dios: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás os será dado por añadidura. Entonces examínate el día de hoy, cómo es que estás alimentándote, cómo es que estás viviendo, cómo es que estás caminando. Pero no te examines a la luz de otro hermano, no te examines a la luz de tus pensamientos. Dile al Señor: examíname tú, Dios, cómo estoy viviendo ese pacto que tú hiciste con nosotros, cómo estoy viviendo lo que tú has hecho en esa cruz, cómo estoy viviendo la vida cristiana, cómo estoy viviendo en ese camino, qué estoy practicando, qué estoy viendo, de qué me estoy alimentando, cómo estoy dirigiéndome de mis palabras que salen, de mi boca que sale. ¿Cuáles son esas palabras que salen? ¿Estamos honrando a Dios como ese mediador de ese nuevo pacto? ¿Estamos honrando a Dios como el Señor que entregó su vida, como el Señor que dijo consumado es? ¿Cómo estamos viviendo? Tenemos que preguntarnos todos los días, no nada más hoy, todos los días, ¿cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo estamos delante de Él? Vamos a Hebreos 7, dice: porque si el primer pacto hubiera sido sin defecto, no se habría procurado lugar para un segundo. Porque reprendiéndoles dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que concluiré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Dice: no como el pacto que hice con sus padres en el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Dice: porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo dejé de preocuparme por ellos, dice el Señor. Porque este es el nuevo pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré. Y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán pueblo. Nadie enseñará a su prójimo, nadie a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor de ellos hasta el mayor, porque seré misericordioso en cuanto a sus injusticias y jamás me acordaré de sus pecados. Ese es el nuevo pacto, de que Dios pagó por nuestros pecados una vez y para siempre. Dice: y al decir nuevo ha declarado caduco el primero, y lo que se ha hecho viejo, anticuado está.
a punto de desaparecer. Recuerden que les estaba hablando a la nación de Israel, que les estaba diciendo, se les estaba presentando esta palabra, se les había enviado esta carta porque estaban viviendo en desánimo. Y el autor está diciendo, has creído en el Señor, en ese nuevo pacto que Él hizo. Él te sacó de esa tierra de Egipto, Él te libró de tu propio pecado, de tus propias concupiscencias. Y Él te sacó de ahí. Y algo curioso que en una ocasión me pasó, ya lo he dicho a los adolescentes, pero dice dice en el 10, dice, porque es el pacto que haré con la casa de Israel. Porque de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y en su corazón las inscribiré y yo seré para ellos Dios y para mí ellos serán mi pueblo. Una vez estaba compartiendo el evangelio y se lo estaba compartiendo a una persona que andaba en estos grupos de cárteles y cosas así, y al grupo donde él estaba, o al cártel donde él estaba, al grupo de personas, no sé cuántos eran, les adjudicaban 78 muertes. Y le estaba compartiendo el evangelio a este cuate, y yo le estaba diciendo, le estaba tratando de presentar a Cristo, y mira, la palabra de Dios y cosas así. Y él me sacaba tantas otras cosas como teologías, y se iba y se divagaba por otros lados. Y de verdad que el Espíritu Santo me llevó a decirle, bueno, ¿sabes qué? Me acuerdo que agarré la Biblia y dije, ¿sabes qué? Tú sabes que lo que aquí está escrito es verdad. Y tú sabes en tu corazón que hay un Dios y que ese es Jesucristo. Me acuerdo que yo le dije esas palabras y él con su cabeza fue como de, o sea, no tuvo palabras como para poderme rebatir lo que el Espíritu le estaba diciendo. Entonces, no sé, pero yo puedo ver, dice que la palabra de Dios dice, porque vienen días en los que las leyes estarán inscritas. Dice, donde yo estaré en sus corazones, dice, donde nadie enseñará, mira, aquí está Dios, allá Él es Dios. Ellos sabrán y cada uno de nosotros sabemos que hay un Dios y que Dios existe. Y no sé cómo explicarlo, pero aquí está. Él lo puso aquí. Él es el mediador de ese pacto. Él es el mediador de ese pacto nuevo que ha inscrito sus leyes en nuestros corazones, que no nos ha dejado solos, que no nos ha abandonado, que su palabra dice que Él estaría con nosotros hasta el final, dice, de este mundo, de los tiempos. Él estaría con nosotros. Entonces ese día yo comprobé con esta persona, cuando yo estaba diciéndole eso, que realmente el Señor inscribió sus leyes en nuestros corazones. Él reconoció. Después fue como, no, pero no, que el Dios de no sé qué y que el Dios no sé cuánto. Le dije, ya amigo, aceptaste y sabes de lo que el Señor te está hablando y de lo que te estoy hablando. Pero si no lo quieres reconocer, eso es diferente. Pero Él es el Señor, Él es el Dios verdadero. Él es quien pagó por nuestros pecados. Él es, dice Él es el yo soy. Yo soy la vid verdadera. Él es nuestro Señor. Yo soy el pan de vida. Entonces, pues, espero que medites en lo que el Señor te ha estado hablando, nos ha estado hablando esta noche. Medita en lo que Él te quiso hablar el día de hoy. ¿De qué manera has estado viviendo? Y recuerda que el Señor quiere que le conozcas. El Señor quiere que procedas al arrepentimiento. El Señor quiere y desea que tú tengas un encuentro genuino con Él, que le conozcas, que le glorifiques. El Señor ha entregado su vida. Ese nuevo pacto que ya no es de sacrificios, sino que Él ofreció su vida una vez y para siempre. Él es el Dios en el que hemos creído. Él es el Dios que dijo que no nos iba a abandonar. Pues vamos a ponernos de pie. Y pues si el Señor te ha estado hablando el día de hoy algo, si el Señor ha tratado algún aspecto con su palabra, pues vamos a inclinar nuestro rostro y pues vamos a orar y vamos a decirle, vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios. Te damos gracias porque tú has sido ese nuevo pacto. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Te damos gracias por tus misericordias, Señor.
Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a alimentarnos de ti, Dios. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad. Ayúdanos a vivir una vida que te glorifica, Dios. Ayúdanos, Señor Jesús, a caminar todos los días conociéndote más a ti, Dios. Instrúyenos con tu palabra. Pon un hambre y un deseo. Dile en tus propias palabras, Señor, pon un hambre y deseo. Padre, aumenta mi fe, llénanos de fe. Tú eres el dador de la vida. Y hoy te pedimos que derrames de tu Espíritu Santo sobre los que estamos aquí, Dios. Que traigas un discernimiento espiritual, Dios. Que podamos conocerte, Señor, aún más, Dios. Que podamos vivir para ti, Dios. Que hoy, Señor, Padre mío, podamos entender tu palabra, Dios. Que hoy podamos entender que tú eres ese pacto eterno, Dios. Que hoy podamos glorificarte, Dios, con nuestras vidas, con nuestro corazón, con nuestra manera de hablar, de hacer las cosas, Señor, con nuestra manera de dirigirnos, Señor. Te pido, Señor, que tú nos uses para tu obra, Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, ven, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por estar con nosotros, Dios. Ayúdanos, Señor, al salir de este lugar, Dios, a honrarte y a caminar, Señor, conforme a tu voluntad, Dios. Bendice a cada uno de los que hoy van a sus casas, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que hoy, Señor, Padre, han sido llenos de tu Espíritu Santo, de tu palabra, Señor. Síguenos guiando, Dios, y síguenos llevando a más de ti, Dios. Quita toda aspereza de nuestras vidas, Dios. Quita, Señor, toda falta de fe, Dios, y toda apatía de nuestros corazones. Padre, hoy ven a nuestras vidas, entra en nuestros corazones, Señor. Tú que escudriñas los corazones, Señor. Padre, hoy examínanos, Señor, y llévanos a más de ti en el nombre de Jesucristo. Amén.